Dijimos que íbamos a analizar lo que está pasando en el mundo. Sin duda, las noticias que llegan en las últimas horas desde Afganistán son las que llaman mucho la atención. Están hoy por hoy en todos los medios internacionales porque además generan una preocupación a todos, ¿no? Por la situación que se vive ahí, la crisis. De eso vamos a hablar con Augusto Grilli Fox, además de otros temas. Augusto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Claudia? Buenas tardes. Muchas gracias por el contacto. Gracias a vos. Bueno, hablar un poquito de lo que está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado que termina así? Desencadena esta situación que se ha vivido en las últimas horas de absoluta violencia, de atentados. Básicamente es eso, ¿no? Sí, de hecho hacemos referencia a la situación que se ha dado a partir de las dos explosiones suicidas que se generaron en el aeropuerto internacional de Kabul, además de una tercera explosión en el Hotel Baron, que es en las cercanías, donde de hecho había personal británico y también es donde se estaban realizando procesamientos para personas que querían salir de Afganistán. Los números son tremendos, de hecho hacen referencia, algunos al principio hablaban de 30, después se habló de 60, algunos hablan de 72 fallecidos y más de 150 heridos graves. Esto se da en un contexto en el cual en la previa Estados Unidos había dado alertas de posibles ataques a todo este previo del aeropuerto y había pedido que se retirasen las personas. Yo creo que ahí también hay una suerte de responsabilidad en el sentido que con una sugerencia no alcanza. Claro. Hoy por hoy en este momento están argumentando que la gente quería quedarse porque se quería ir. Si la gente se quería ir y se quedaba ahí era justamente porque no querían morir en un atentado de estas características. La realidad es compleja, sobre todo interpretando esto, que hay enemigos internos. Claro. Hoy, en este momento el ISIS ya se ha autoproclamado responsable de este ataque. En su momento, cuando lo analizábamos, Claudia, hacíamos referencia a que el ISIS tiene diferencias sustanciales con el Talibán. Sí. En cuanto a la perspectiva, en cuanto a los antecedentes, son enemigos internamente. De hecho, en Afganistán hay toda una estructura que se estima que podría ser de 500 a 1500 militantes del ISIS, y justamente tratando de inestabilizar esta salida y tratando de generar caos y pánico. Los objetivos que plantearon con este atentado, yo te diría que los han conseguido. En el primer objetivo suicida es justamente tratar de generar la mayor cantidad de víctimas posibles, y en el segundo atacar a fuerzas de seguridad de países de la coalición. Los dos objetivos están cumplidos. Esto no es para responsabilizar ni más ni menos a un país o a otro. Claro. Creo ahora que justamente la discusión va a venir por cuáles van a ser las decisiones que plantee Joe Biden en relación a si va a acelerar este proceso, a si lo va a retrasar o si va a generar intervenciones con sistema drone. También se planteaban. En este momento hay reuniones inmediatas. De hecho, Joe Biden, ante los acontecimientos, canceló un encuentro con el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, con la importancia que esto generaba, justamente para, mediante relevamientos de inteligencia y también los aportes diplomáticos y de defensa, ver primero y terminar de identificar quiénes son los responsables de este atentado, y segundo, ver cuáles son las medidas inmediatas que se tomarían. La realidad es que la decisión de Biden está prácticamente consensuada en el hecho de retirarse el 31 de agosto, pero hay que ver en este contexto qué pasa, ¿no? No en los tiempos, ¿no? Digo, para todos aquellos que quieren salir del país. Es que esto, mirá, para mí esto tiene una sola respuesta, que fue la inoperancia por parte de Estados Unidos a la hora de retirarse. Claro. Estimaron que el Talibán iba a avanzar en alrededor de 90 días y terminó avanzando en 14. Esto terminó teniendo que aplicar una logística imposible, podríamos decir, en el sentido de que no dan los tiempos. Ya han retirado del país alrededor de 90.000 personas, pero sí, queda mucha gente. La gente está desesperada. En este momento, de hecho, se estima que hay alrededor de 5.000 personas en el aeropuerto, y justamente Estados Unidos lo que plantea es que el aeropuerto es en forma permanente un objetivo de ataque. Claro. Que de hecho vimos cómo lo generaron, justamente en forma suicida, metiéndose entre la gente y detonando bombas. La verdad que tremendo. Augusto, vos decías que ISIS es quien ya se adjudicó estos atentados y que tiene diferencias muy fuertes con el Talibán, ¿no? Pero lo cierto es que vos decías que de alguna manera los objetivos los ha cumplido, pero en realidad si lo que pretende es atacar a los talibanes, uno dice, bueno,
ahí la gente se quiere escapar de ese país porque no quiere estar bajo el dominio talibán. Digo, tal vez el objetivo lo cumplieron porque, como decías vos, también había representantes de otros gobiernos que están trabajando para evacuar a esa gente, pero digo, específicamente al talibán, ¿le hace mella en eso o no? Yo entiendo que sí, de hecho el talibán está tratando en este momento, más allá de que lo consiga o no, o de cómo se dé esto, está tratando justamente de brindar una suerte de seriedad a nivel internacional, claro. de brindar una suerte de credibilidad, y estos acontecimientos, claro. si bien colocan a ISIS en una situación extrema, ISIS ya está en una situación extrema y lo que claro. pretende es justamente generar y potenciar estas situaciones. Hablamos de que la intención fundamental de ISIS es tratar de generar un califato global, cuando la intención del talibán es generar un califato, o no un califato, sino una estructura de gobierno en base a la ley islámica en Afganistán. Es por eso que yo creo que en realidad sí perjudica a ambos espacios, en el sentido de que tanto Estados Unidos como el talibán, mal que bien, vienen con negociaciones y diálogos. Con ISIS no hay diálogo ni negociación, sobre todo por la brutalidad con la que intervienen y con la forma y la perspectiva que van generando todas las acciones. Bueno, vamos a seguir obviamente la información que llegue desde esa parte del mundo, pero bueno, también nos tenemos que ocupar de otras situaciones como el aumento también de la tensión entre Israel y la Franja de Gaza. Digo, lamentablemente tenemos que seguir hablando de situaciones que desencadenan en violencia. Totalmente, y de hecho esto parte en base por denuncias cruzadas por parte de los habitantes de la Franja de Gaza. Plantean justamente esta lógica, esta suerte de que no ha existido un cumplimiento en el compromiso de levantar el bloqueo que se le aplicaba a nivel sanitario a la Franja de Gaza. Responsabilizan a Israel de que después de los ataques que generaron ha quedado devastada la ciudad y que no están permitiendo la reconstrucción de la Franja de Gaza. A esto respondieron con artefactos incendiarios para provocar daños en Israel desde Franja de Gaza, a lo que Israel ha respondido con distintos ataques. Hay víctimas, hay heridos. La situación es grave y va aumentando la tensión, justamente en un contexto en el cual Estados Unidos está teniendo diálogos y vínculos con Israel. De hecho, te comentaba hace un momento que hoy Joe Biden, por la situación en Afganistán, tuvo que cancelar un encuentro con el primer ministro Naftali Bennett, dentro de los cuales también se pretende dialogar sobre la situación atómica en Irán, principal enemigo, podríamos decir, a nivel estados de Israel, y ver justamente cómo o no Estados Unidos vuelve a incorporarse dentro de este acuerdo, de este acuerdo en particular en materia atómica. Todas estas acciones se dan en un contexto donde Israel tiene una nueva formación de gobierno, donde ya no está la lógica de Donald Trump, que era una coalición, podríamos decir, cuasi carnal entre las partes. Así que hay que estar atentos, porque una cosa va desencadenando la otra, y justamente son conflictos que hay que atenderlos con la importancia que esto sugestiona, dado que, para mí, desde mi perspectiva, involucran a exactamente todo el mundo, repercute de una forma directa en todos lados esto. Y lo que uno piensa en estos casos es qué pasa con la gente, la población, ¿no? Porque después se empieza a hablar de crisis que abarca el abastecimiento de los productos básicos, el alimento, como ya era noticia en Afganistán. Digo, cuando hay situaciones conflictivas, los que primero se ven afectados son aquellos que en definitiva no quieren intervenir de manera directa en esas diferencias, ¿no? Tal cual, de hecho las principales víctimas son los ciudadanos siempre. Esto ha sido una constante, lo vemos en todos los conflictos, vemos que las principales víctimas son los ciudadanos de a pie, exactamente, y es acá donde las consecuencias son muy dolorosas. Se van dando distintas discusiones, se van planteando perspectivas, pero la realidad es que está costando mucho entender los distintos conflictos, sobre todo con una perspectiva en la cual sigue existiendo intervencionismo, en la cual cuesta identificar el respeto a los derechos humanos. También
hay que tener en cuenta la perspectiva en relación a la visión que pueda tener Oriente y Occidente. Ese es un determinante fundamental. Son distintos, digamos, distintas varas desde donde hay que ir tratando de analizar estos procesos, que yo también entiendo que el contexto de pandemia los ha llevado a un punto en relación a las necesidades sanitarias donde se ha agilizado todo y donde hoy por ahí los procesos que se daban antes en más tiempo, hoy se dan en formas más inmediatas. Volviendo al tema de Afganistán, veíamos, bueno, vos decías que ya se ha logrado evacuar a unas 90.000 personas o más de 90.000 personas. Ayer fue una jornada bastante particular, hoy día, las últimas horas, este jueves, porque en las primeras horas de la mañana se hablaba de más de 20.000 personas evacuadas nada más en un lapso corto de tiempo, porque habían llegado muchos aviones, ¿no? Tanto de Estados Unidos como de los países aliados para tratar de evacuar a esa gente. ¿A dónde van a parar esas personas, Augusto? Bien, mirá, lo que planteas es clave en el sentido de que hay países de hecho que han frenado la evacuación. Canadá decidió frenarla, congelarla por el momento. Dinamarca, Alemania han resentido la cantidad, la evacuación que se está generando. Y en relación a dónde se van trasladando los ciudadanos afganistanes, es ahí donde se están generando acuerdos, donde se van potenciando herramientas. De hecho, hoy Biden tenía planificada una reunión con gobernadores dispuestos a recibir ciudadanos afganistanes. Esto va a ser una situación bastante difícil, bastante compleja por el número que representan, sobre todo en un contexto donde el mundo está en crisis económica por el impacto de la pandemia, más o menos, pero todos están en situación crítica y es donde, donde se va a ver la verdadera cara, podríamos decir, de los países y de la comunidad internacional a la hora de colaborar con este conflicto. Tal cual. Se me ocurre pensar, vos dijiste algo clave, ¿no? La pandemia ha atravesado a todos los países del mundo, a los que están mejor económicamente, a los que no, y evidentemente esta gente que llegan va a necesitar sustento, trabajo, digo, se encienden un montón digamos, de alertas en distintos ámbitos y hay que dar una respuesta. Leía que, por ejemplo, en Estados Unidos activaron este programa especial que es darle una visa que dura 1 año para que puedan estar, obviamente residir en el lugar, pero ellos también hablan de una cantidad que tiene un límite, y vos decías, otros países ya dijeron hasta acá llegamos, y es sin duda una gran prueba, ¿no?, para el mundo. Totalmente, y además, Claudia, por mayor visa anual, con una visa anual no resolvés nada. No, o sea, no, el problema de fondo es otro, el problema de lo que representa para una familia tener que ir a un país donde no maneja el idioma, donde el trabajo puede llegar a ser un desafío tremendo, a vivir en un contexto de migración. Es difícil, el daño ha sido muy grande y es donde justamente creo y entiendo que se deben replantear justamente estas lógicas intervencionistas terrestres en el sentido de que... Las consecuencias, ¿no? No, claro, las consecuencias no dan resultados, los bloqueos económicos, los bloqueos sanitarios, las lógicas intervencionistas, creo que son herramientas que sacan lo peor porque el objetivo fundamental es tratar de colapsar principalmente a los gobiernos de turno mediante las necesidades de los habitantes. Y eso habla de una gravedad importante porque los costos los pagan, como estábamos hablando, los ciudadanos de a pie. Sin duda. Bueno, Augusto, te agradecemos este rato con nosotros. Queríamos obviamente ver lo que estaba sucediendo desde el análisis, en este caso tuyo, así es que muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Por favor, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Un abrazo para vos.